Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En esta ocasión vamos a ver el video de la sociedad de castas y el criollismo. ¿Ok? Pues sin más que decir, vamos a ver. La estructura social novohispana estuvo estratificada en grupos según su origen racial, entre los que destacan los peninsulares sobre la cúspide de dicho sistema. Y en segundo plano, los criollos. Gozaban de una situación intermedia con acceso a cargos públicos medianos y a beneficios como la educación y un nivel económico y social por encima de otros sectores. Durante los siglos XVI y XVIII, los criollos fueron adquiriendo una madurez ideológica y política, principalmente manifestada en un sentimiento nacionalista y americano, así como ideas liberales. Los criollos fueron el sector ilustrado de la Nueva España. Es decir, aquí lo que tenemos que considerar, por ejemplo, el cura Hidalgo era un criollo. Incluso, por él se inició el movimiento independentista, ¿estamos de acuerdo? Ese es un primer punto. Un segundo punto es que hay que considerar que al ser Hidalgo criollo, él tenía acceso, y aparte era de la iglesia, aparte era un cura, es decir, tenía acceso a otro tipo de documentos, a otro tipo de lecturas, ¿no? De otros países o culturas incluso prohibidas, ¿no? Como las lecturas de Martín Lutero, las 95 tesis, ¿no? Tenía acceso a libros filosóficos como la de Hobbes, como la de Karl Marx, todos estos filósofos que hablaban de otro tipo de doctrinas, ¿vale? Entonces, eso es importante. Incluso Iturbide, que fue el que ayudó ya mucho después de que Hidalgo muriera, fue el que ayudó a que se lograra, junto con Victoriano Huerta, lograron este abrazo de Acatempan, que es donde básicamente se une, ¿no?, el ejército insurgente con el ejército peninsular y se forma el ejército trigarante, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué se da? Por los criollos, es decir, los criollos tenían un sentimiento como de, bueno, yo soy un criollo. Acuérdense que un criollo es aquel que era hijo de padre español, hijo de madre española, pero nacido en la Nueva España. Entonces decían, ¿cómo es posible que yo soy español, igual que el peninsular? Pero el peninsular, la diferencia que tenía es que él sí había nacido en España. Entonces, por eso tenían este sentimiento, y por eso es que se nos dice que los criollos eran la parte ilustrada, eran ese sector ilustrado, es decir, sí tenían conocimientos, sí eran inteligentes, pero eran ese sector de la Nueva España, pero tenían ese sentimiento como de celos por alguna forma, por llamarle de algún nombre, ¿no? Aunque el México virreinal se sostuvo con base en una sociedad de castas, ni los peninsulares, ni los criollos, ni los pueblos indios eran castas como tal, pues no se constituían por la mezcla racial. En cambio, mestizos, mulatos, zambos, los altapatrás sí eran propiamente castas. Ok, ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno de estas castas, ¿sale? Peninsulares. Españoles procedentes de la península ejercían los más altos cargos públicos y tenían privilegios sociales y económicos por encima de los demás sectores de la población novohispana. Criollos, hijos de españoles pero nacidos en la Nueva España. A pesar de sus ventajas sociales y económicas, se veían desplazados por los peninsulares. Mestizos. En el México colonial, el grueso de la población era mestiza, formada por la mezcla entre españoles e indígenas. El mestizaje racial y cultural fue la base de la formación histórica de México. Aquí es bien importante que consideremos, o que entendamos más bien, que la gran mayoría, el 99.9% de nuestra población, básicamente es mestiza. Es decir, eso de que es que nos trataban mal, nos colonizaron, nada más vinieron a robarnos, pues no es cierto, porque nosotros ni somos indígenas ni somos españoles. Como también hay muchos que, no, mi apellido es López, es González, es Rodríguez, es español. Pero tú no eres español, o sea, somos mestizos, esa es nuestra realidad. De hecho, nuestro tono de piel de la mayoría de los mexicanos
es morena, ¿no? Es decir, no somos negros, no somos blancos, no somos güeros, somos morenos. La gran mayoría. Yo sé que hay algunos de ustedes que a lo mejor son de tez blanca, son güeros, pero son muy pocos. En la población son muy pocos. Basta con que ustedes volteen a ver a cada lado y van a ver que la mayoría somos morenos. Incluso aunque ustedes sean güeros, sean blancos, sean de tez negra, aún así siguen siendo mestizos si nacieron en México, si son padres, son hijos de padres mexicanos, ¿no? Entonces, eso es un dato que tenemos que considerar. Nuestra población o la gran parte de nuestra población mexicana es mestiza, ¿vale? Y no solo de México, a nivel Latinoamérica es lo mismo, ¿vale? Indios y castas. La población indígena mexicana ocupó un sitio singular en la escala social novohispana. Sufría la explotación más severa bajo el rigor de la encomienda o el repartimiento, pero tenía reconocimiento de sus derechos y de sus tierras. Las castas, como mulatos, mezclas de raza española y negra, experimentaban el desprecio, la segregación y todo tipo de abuso. Aquí en este punto es bien importante entender qué era la encomienda o el repartimiento, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando se crea el Real Consejo de Indias, una de las principales cosas que se implementan es la repartición o la encomienda, es decir, a ciertos españoles que ya estaban viniendo desde Europa, estaban viniendo y se empezaron a colonizar aquí en este país, se les daban cierta cantidad de indígenas, cargo. Es decir, ellos, recuerden que se sublevaban estos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Por su cultura, porque seguían aferrados a lo que ellos habían vivido, creyendo a sus dioses, todo esto. Entonces, esta encomienda de eso trataba, que ellos, como iban a estar a su cargo, entonces sí tenían esta como obligación de alguna forma, por decirlo así, de alimentar a estos indígenas, pero también tenían su derecho, digamos como su derecho, de que estos caciques o esta gente, estos hacendados españoles, podían ponerlos a trabajar la tierra, podían ponerlos a trabajar el campo, podían ponerlos a hacer servicio doméstico, no sé, la comida, todo este tipo de situaciones. Entonces, eso era básicamente lo que era una encomienda, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengamos bien claro. La población negra eran esclavos procedentes del continente africano y reducidos a las formas más crueles de explotación, excluidos de todo derecho, ocupaban el último escaño de la sociedad de castas. Ustedes recordarán que en esos tiempos, estamos hablando de los años 1500, todavía la esclavitud era parte de... La esclavitud se vino a quitar hasta el año 1860 más o menos, y eso fue desde Estados Unidos que se empezó a quitar todo esto. O sea, estamos hablando que en el 1500 la esclavitud era algo muy común, ¿vale? Entonces estos esclavos obviamente incluso tenían menos derechos que los mismos indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas, como sea, todavía eran considerados indios, pero considerados. Sin embargo, un esclavo era considerado como un animal. Ese sí, de plano, era como un animal. Por eso dice que son los que tenían menos derechos, ¿vale? Entre las principales consecuencias de la colonización del Nuevo Mundo están las causas ligadas a la explotación y a la segregación racial en el interior de la sociedad de castas novohispana. Asimismo, la severa disminución de los sectores indígenas representó un proceso poblacional muy grave durante el primer siglo de vida colonial. Un dato duro proporcionado por el historiador Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina es que a la llegada de los españoles a tierras americanas, la población nativa ascendía a unos 65 millones a lo largo y ancho de este continente, pero a mediados del siglo XVII, siglo y medio después, la encomienda y el repartimiento, las enfermedades pandémicas y todos los abusos cometidos por el sistema de castas habían reducido hasta 3.5 millones de nativos en el Nuevo Mundo. Es muy importante este libro, de hecho, si tienen la facilidad de poderlo conseguir, es un libro maravilloso, porque este libro
nos habla básicamente de cómo se dio esta conquista, ¿no? De cómo, de toda la explotación que hubo, de todo el saqueo que hubo y de cómo, pues, cómo iban sacando todo de aquí. Entonces, ese libro, si pueden conseguirlo, en verdad, es un libro que vale la pena y más o menos ha de estar como en unos 200, 300 pesos. O sea, es un libro muy importante, muy interesante y que pues sin duda les va a aportar demasiado. La dominación española en territorios americanos, la integración del virreinato en la Nueva España y otros en el continente americano, la sociedad de castas, la severa disminución de la población indígena, la encomienda, el repartimiento, el tráfico de esclavos africanos y la intensa explotación minera para trasladar grandes cantidades de oro y plata a España, fueron acontecimientos que se suscitaron a raíz de la colonización de tierras americanas en el Nuevo Mundo. Bueno, chicos y chicas, eso sería todo por este video. No olvides comentar, dejar tu like y suscribirte, y recuerda que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.